Bueno, queridos amigos y amigas, por aquí nuevamente en esta labor cotidiana, bueno, no tan cotidiana como de pronto quisiera a veces, de estar aquí en este proyecto loco, de generar este mini campo de golf que ya hemos hablado en otras secciones de Loco por el Golf, ¿sí? Hoy no voy a hablar tanto de golf ni nada de estas cosas, hoy incluso la sección se va a llamar diferente, hoy vamos a hablar de arte contemporáneo, ¿sí? Vamos a hablar de arte contemporáneo porque me llama la atención ver tantos memes, pero aquí saqué una colección de memes, hay unos muy divertidos, de crítica al arte contemporáneo, y algunos muy divertidos también sobre personajes que hablan mal del arte contemporáneo, y uno, este de aquí, este me parece muy chévere, este me representa, ¿sí? Porque además este personaje animado es un personaje que yo veía en mi infancia, ¿sí? Me imagino que es una animación como de la época soviética o algo así por el estilo, no sé de dónde es, Pingu, muy divertido, y yo lo veía de pequeño, y me llamó la atención porque pues aquí está Pingu, precisamente en una acción que me pasa seguido, y es que cuando veo que hay gente que habla del arte contemporáneo, publican estos memes y demás, cuestionando al arte contemporáneo, pues yo me quedo así como Pingu, con la cara de extrañeza, porque como así, o sea, se supone que personas con cierto nivel de educación y de trabajo en las artes, pues no deben tener este tipo de dudas o esta clase de dudas, ¿ya? Eso me ha llevado a pensar que sería bueno hacer una serie de videos sobre el arte contemporáneo, ¿ya? Porque pues creo que hay mucha desinformación, mucho desconocimiento, ¿sí? No sé si esto puede ser una apología o no, ¿ya? Al arte contemporáneo, pero sí me parece importante que planteemos unas bases, una historia, un devenir del arte contemporáneo en estos videos, ¿no? Aquí voy trabajando mientras tanto, limpiando estas maticas, ¿sí? Sacando aquí, este es el pastico que me interesa por acá, ¿sí? Con la mano, como me gusta a mí, ¿ya? En esto que ya se los he recomendado muchas veces como una linda terapia, ¿sí? Por aquí esta otra, ¿sí? En fin. Bueno, vamos a empezar un poco con la historia. Lo primero que se me viene a la mente, así rápidamente, ¿sí? Es el final del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Ya? O sea, hace un siglo más o menos, hace un siglo ya, es lo que a veces me sorprende porque es que no es nuevo. O sea, el fenómeno del arte contemporáneo es de los años 60, de mucho tiempo atrás, ¿sí? Hace un siglo, como les digo, eh, empiezan a aparecer una serie de fenómenos en las artes, en la cultura, que tienen que ver con lo que después vamos a denominar arte contemporáneo, ¿sí? Parece algo que se llama el teatro del absurdo, ¿ya? Obviamente esto tiene unos antecedentes, no sé si extenderé mucho los antecedentes, hay unos personajes de de la historia del pensamiento que están ahí involucrados, ¿sí? Un señor llamado Marx, ¿sí? Que mucha gente lo menta y pocos lo conocen, ¿sí? Pocos lo han leído, ¿sí? Yo he leído algunos textos de Marx, no muchos, ¿sí? Debería leer un poco más al respecto, ¿sí? Pero digamos que Marx va a ser un un pilar en algo que va a ser la crítica a la sociedad occidental en general, ¿sí? Algo que va a suceder con el arte es que el arte va a empezar a cuestionar las bases de la sociedad, y se me ocurre otro antecedente un poquito, valga la redundancia, anterior al que estaba mencionando, ¿sí? El otro antecedente sería el el realismo europeo inicialmente, luego pues el realismo social americano, ¿sí? Esta representación de personas pues de escasos recursos, personas muy pobres en cuadros muy bellos, como los cuadros de Millet, después Van Gogh también, ¿no? Otros autores que van haciendo este tipo de representaciones no normales, porque digamos que antes lo que se hacía era representar sobre todo a las clases altas, ¿no? A los,
a los aristócratas, a los reyes, a los monarcas, a los burgueses de pronto, ¿sí? Muy de pronto los burgueses, ¿sí? Y digamos que aparece entonces la representación de estos personajes, pues de lo que llamaríamos de pronto las clases bajas, del proletariado, de los campesinos y demás, ¿no? Pues en ese sentido, digamos que un primer elemento es una crítica a la sociedad occidental, a la sociedad europea y demás, por allá a mediados del siglo XIX, poco con base en los textos de Marx, ¿sí? Un poco el sentir de las clases. Otro antecedente también, valga la redundancia nuevamente, anterior a todo esto es la revolución, las revoluciones francesa, la independencia de Estados Unidos, en fin, una serie de movimientos sociales que se van dando, movimientos políticos que se van dando a lo largo, ya no del siglo XIX, sino del siglo XVIII para acá, muy fuertes, ¿ya? Algo importante ahí entonces es que estos movimientos no salen de la nada. Y una cosa curiosa, hablando de realismo, por ejemplo, cuando la gente empezó a ver realismo, el público en general, público francés, ¿sí? Público europeo en general, público americano, se espantó con el realismo. Sí, porque el realismo no hablaba de lo bello, ¿sí? O sea, un arte basado en el concepto de lo bello, ¿sí? Pues se desplaza hacia otro arte que ya habla de lo real, de lo que está pasando, de lo que sucede, ya de la gente pues que trabaja, que sufre y que tiene que levantarse todos los días en la madrugada, no a ver el amanecer, sino a salir a hacer su labor en el campo, ¿no? Y esto pues fue escandaloso, ¿ya? En términos generales el realismo no fue aceptado, hoy digamos que tiene una cierta aceptación, ¿ya? Pero digamos que el arte se convierte en una especie de elemento de crítica social, ¿sí? Digamos que esos serían como unos primerísimos antecedentes, ¿sí? Y que se van digamos, a establecer ya como antecedentes mucho más cercanos a lo que llamamos arte contemporáneo hoy, eh, con la Primera Guerra Mundial que se da entre 1914 y 1918, ¿sí? La Primera Guerra Mundial que pues es en gran medida una gran catástrofe social, política, cultural, científica, porque pues digamos que la ciencia, la tecnología se va a usar para pues destruir, para matar, algo que aparentemente pues no debería ser, pero que lamentablemente es, ¿no? Entonces aparece en ese marco, en ese contexto de una Primera Guerra Mundial, como digo, ya catastrófica, ¿sí? Un movimiento anticultura, un movimiento de crítica social muy fuerte desde las artes que se conoce como Dada. Dada va a ser, digamos, el movimiento que va a establecer ciertas bases estéticas, artísticas, de producción, que van a permear mucho de lo que va a ser el arte del siglo XX, sobre todo a la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sobre todo lo que vamos a conocer como los neodadas, pues a partir de la década de 1950, de 1960, Dada se va a dar a partir del 1917, ¿sí? Ya hace más de 100 años. Yo no insistí en la fecha porque me sorprende que después de 100 años no se hable de Dada, ¿sí? No se conozca Dada, no se reconozca, digamos, el poder de Dada en un contexto pues muy amplio, ¿no? Muy avanzado, ¿ya? Muy de público en general. Pero Dada lo que hace básicamente es eh, 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 establecer esas bases estéticas artísticas de lo que llamaremos neodadas, como digo, a partir de 1950, en un contexto similar al de 1917, pero diferente, que es el de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que si la primera fue catastrófica, la Segunda Guerra Mundial fue atroz. Digamos que esos serían como unos elementos a tener en cuenta para que hablemos de arte contemporáneo. O sea, hay un sentir
hay unos propósitos, hay unas circunstancias históricas, políticas y demás que desencadenan unas reacciones artísticas. Unas reacciones artísticas. No quiero decir aquí que Dada y arte contemporáneo son hijas de esas reacciones artísticas, pero están vinculadas. O sea, son situaciones vinculantes que hace que muchos artistas, muchas personas de las artes reaccionen de cierta manera, ¿sí? Con ciertos propósitos a las situaciones que estaban viviendo en su momento. Digamos que ese sería como el primer momento para hablar de arte contemporáneo. En el siguiente video les comentaré un poco más sobre esa historia corta del arte contemporáneo. Bueno, antes de despedirme, agradecerles su presencia hasta aquí, invitarlos a que se suscriban al canal, me apoyan muchísimo con sus suscripciones, invitarlos también a que compartan el video, a que sigan con esta locura del golf. Aquí estoy pues con mi minicampo de golf, y los likes también me ayudan muchísimo para seguir moviendo este canal de YouTube, que espero sea para ustedes.